haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Pedro estaba esperando, haciendo como parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues hoy mismo Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha juzgado Dios que a un hombre llame como un inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora de la mañana y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, en curtidor, junto al mar, y cuando llegue, quiere que haga. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad no creo que Dios no hace excepción de personas, Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios dijo, personas del Espíritu Santo, era Jesús de Nazaret, y como él estuvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día, e hizo que manifestase. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias por esta mañana cuando nos hemos reunido a estudiar tu palabra. Señor, te pedimos, Dios, que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y puedas hablar a nuestros corazones y podamos entender a través de este hecho histórico, Señor, qué nos quiere decir usted hoy en este momento para nuestras vidas. Permite que esta palabra, que es viva y eficaz, que esta palabra que trae vida, pueda aconsejarnos, exhortarnos, orientarnos, Dios, para conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de tu vida? ¿Cuántos creen que nada de lo que usted le acontezca es, ay no, porque le echamos la culpa al diablo? No, está fuera del alcance de Dios. Hermano, para que el diablo te toque a ti y tú toque tu familia, Dios tuvo que darle permiso. Y si Dios le ha dado permiso, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Usted lo que tiene que asegurarse es que usted ame a Dios. Amén. Asegúrese de amar a Dios. Si usted se asegura de amar a Dios, pase lo que pase, pase para Dios. Porque usted no es un huérfano, ni yo soy huérfana. Nosotros somos hijos de Dios legítimos. No por adopción, legítimo. Porque nosotros fuimos engendrados, dice la Biblia, no por sangre ni por carne, sino por la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y si nos habla de un engendrar, nos habla de un nacimiento o de un
de una concepción y de un nacimiento. Entonces, si usted fue engendrado por el Espíritu Santo en esta nueva vida, como dice la Biblia, que usted es una nueva criatura, usted no es un adoptado. Porque el adoptado no es engendrado por esa pareja, sino que ellos lo reciben como hijo, pero otro vientre lo concibió. Otro vientre lo recibió. Y fue engendrado por una célula masculina, en el vientre de una mujer. Pero aquí nos dice que nosotros somos hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo. No por sangre. Cuando usted nació por primera vez, usted fue engendrado por la voluntad de sus padres. Sea cual haya sido el motivo por el cual su mamá salió embarazada, era la voluntad de sus padres. Pero ahora hemos nacido por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no somos huérfanos. Tenemos un Padre en los cielos que está dispuesto a sacar la cara por nosotros. Y aquí vemos a un hombre, un centurión romano. Él no era del pueblo de Israel. Él no era del pueblo de Dios en ese momento. Pero la Biblia dice que Dios en todo lugar bendice a aquel que le teme y hace justicia. Y este hombre, evidentemente, por su fruto, por eso que hago énfasis siempre, que lo importante del creyente es que dé fruto. ¿Y qué fruto está dando usted y yo, bueno o malo? Este hombre, al parecer, por los relatos bíblicos y lo que testifican de este hombre llamado Cornelio, estaba dando frutos buenos. Y la gente hablaba de los frutos de este hombre. Y Dios oyó, fíjense ustedes, hermanos, y Dios oyó esta oración y se le presentó a Cornelio, que ya lo vimos, y le dijo que enviara hombres a Jope. Ahí estaba Pedro, un judío, pero de esos recalcitrantes, que ellos cumplen la ley, cumplen los mandamientos de Moisés. Y un judío no entra a la casa de un gentil, pero Dios se le manifiesta ahí, tiene una visión, y Dios le dice que lo que él limpió, no lo llame como un inmundo. Pedro entendió que esos hombres que venían a visitarle y a buscarle, venían de parte de Dios. Y él tomó la decisión de visitar e ir a la casa de un gentil. Acuérdense que para los judíos, nosotros los gentiles, aunque ya nosotros somos gentiles, nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Pero vamos a hablar en un sentido genérico. Nosotros los gentiles somos como perros para él. Pero Dios, hermano, lo que él limpió, nadie debe llamarlo como un animal, que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces encontramos, hermano, que Pedro accedió por la visión y se fue con ellos. Entonces fíjense el versículo 25. Abran Hechos 10:25. ¿Qué hizo Cornelio? ¿Invitó a quién? A toda su familia, a sus amigos. Usted invita a sus hijos, a su familia, cuando hay un culto de oración en su casa, a sus vecinos. Este era un gentil, no era del pueblo de Dios, pero fíjense lo que dice el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba, ¿qué? Esperando. Habiendo convocado ¿a quién? Hacemos eso cuando hay un culto de oración en nuestra casa. Cuando hay una reunión que se va a hablar la palabra de Dios, lo hacemos. Invitamos a nuestros parientes. Le decimos a ustedes van a estar aquí porque vienen los hermanos y van a orar por nosotros. Ustedes tienen que estar aquí porque aquí el Señor va a repartir bendiciones a este hogar. Y a nuestros amigos íntimos le invitamos para que oigan la palabra de Dios. Vayan o no vayan, pero nosotros lo hacemos delante de Dios. Esto fue lo que hizo este hombre. Y el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies y adoró. Pero fíjense la respuesta de Pedro. Acuérdense que Cornelio no estaba bien ubicado. Como sabía que era un hombre santo, él lo adoró. Pero fíjense en el verso 26.
Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro de ninguna manera aceptó adoración. Y cómo nos encanta a nosotros que nos reconozcan. Cuando alguien hace, no, yo fui para tal parte, el Señor hizo esto y esto. Mano, no te nombres. Aleluya. Sal de la escena. Cuando Dios haga algo a través de ti, no te nombres, dale la gloria a Dios. Diga, Dios se glorificó en el lugar de mi hermana Rita. Dios hizo esto, esto, esto y esto. Sal de la escena. Tú no puedes tener el protagonismo. El protagonismo es de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nosotros somos los primeros. No, yo fui para la casa de la hermana Rita y el Señor hizo esto y esto. Y yo le puse la mano, usted no puso nada. Porque si esa mano no hubiera sido ungida por el Espíritu Santo y la presencia de Dios no hubiera estado ahí, mire, ahí usted se verá, lo que iba a transmitir era microbio. Amén, aleluya. Es Dios. Y debemos aprender a darle la gloria a Dios en todo. ¿Cómo nos gusta el protagonismo? ¿Cómo nos encanta? Y después decimos, no, yo toda la gloria y la honra se la doy a Dios. No, hermano, usted se puso de protagonista. Es Dios el que merece toda la gloria y toda la honra. ¿Qué hizo Pedro? Lo levantó. Yo soy hombre. No acepto eso, hermano. No acepto compartir la gloria de Dios con él. Porque él reconoció que lo que era un instrumento en las manos de Dios. Pero la obra es de Dios. Dios hace como él quiere. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos se habían reunido en la casa de Cornelio? Muchos. A veces cuando ya un punto lo citamos nosotros si acaso. Muchos se habían reunido. Estaban en la expectativa, hermano. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, pero fíjense ustedes. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Pero fíjense ustedes, ¿cómo se hubieran puesto ustedes si el predicador o la persona que invitan a su casa le hubiera dicho estas palabras? Quizá usted no entiende lo que quiso decir, pero esto era muy clarito lo que le dijo Pedro. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable. Fíjense lo que le está diciendo. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense, hermano, que llegue un hermano y diga, bueno, ustedes saben que para nosotros la abominación es estar en esta casa. No quería no venir, pero bueno. No queríamos venir, pero no hubo otro remedio. La hermana Maura nos mandó. ¿Cómo se sentiría usted? Dígame cuántos se sentirían bien. Levante la mano, que le digan eso. Y si somos demasiado, que todavía el Señor no ha hecho la obra en nosotros, que estamos cruditos. Humanamente se siente. Como estamos mucho, bueno, pero si usted no quería venir, no hubiera venido, se hubiera quedado en su casa. Le hubiéramos dicho. Pero fíjense usted la calidad humana de este hombre. Sí. Fíjate si este hombre tenía una comunión con Dios. Y teniendo el cargo que tenía. No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de prácticamente, hermano, un general que tenía sus responsabilidades, más bajo su responsabilidad, a personas, a soldados. No era cualquiera, hermano. Y fíjese lo que le dice. Y le digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero ahora viene el pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común hombre. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Quién se lo mostró? Dios. Dios se lo mostró. A veces nosotros vimos ilusiones carauteras,
y le echamos la culpa a Dios. No, Dios me mostró que el hermano fulano estaba negrito. Eso está mal. Usted no vaya a eso. Usted no sabe si eso fue Dios o fue su carne. Hermano, Dios no va a perder su tiempo. Dios no va a perder su tiempo en hablar tonterías. Si un caso así, Dios sí lo puede mostrar, para que oremos por esa persona, no para que la estemos divulgando y humillando a ninguno. Es para que oremos, para que no juzguemos, porque necesitamos, yo necesito de tu apoyo y usted necesita del mío, y juntos podemos, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da fuerza. Amén. Cornelio tenía una necesidad. Pedro acudió a esa necesidad. ¿Por qué acudió a esa necesidad? Dios se lo reveló. Quizá usted diga, entonces yo para ir para la casa de vecino tengo que esperar que un ángel no. A ti no te va a mostrar un ángel nada. Ya está la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Recordemos lo que yo lo único que tenía. La Biblia leyó el Antiguo Testamento. Ellos no querían el Nuevo todavía. Aleluya. Donde dice que tenemos que visitar a los hermanos, que tenemos que orar unos por los otros. Esa era la Biblia que ellos tenían. Y se estaba haciendo la revelación para formar el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Espíritu Santo tenía que intervenir en la vida de Pedro, porque había una contradicción en lo que Dios le había enseñado, ahora lo que Dios le está mandando. Por eso Dios tuvo que irrumpir y mostrarle a Pedro que Dios lo que limpió no lo llame nadie como niño. Y que ahora Dios iba a recibir a los gentiles para que pues tomásemos parte de la iglesia de Jesucristo. Para que formásemos la iglesia de Jesús. Hermano, y por eso Pedro le dice eso a este hombre. Dios tenía que tratar con Pedro. Porque de ninguna manera, no por orgullo ni altivez, pero de ninguna manera Pedro iba a ir a un hogar gentil. Pero era necesario. Porque era necesario que el Señor posara en ese hogar. Aleluya. Porque cuando se le abre las puertas al Evangelio, el Señor está posando en ese hogar. Por eso es importante cuando las personas le abren la puerta, no a usted. ¡Ay, me abrieron la puerta! ¡A ti no! Si tú todavía necesitas que el Señor esté en tu casa, le abrieron la puerta al Señor. Y cuando al Señor se le abre las puertas, Él entra para bendecir. Para bendecir. Va a haber conflictos, sí, porque el enemigo que habita en ese hogar no se la va a entregar fácil. Pero hay bendición, porque donde llega el Señor, hay bendición. Aleluya. Entonces no llegue a una casa dando órdenes, quita a María, quita a Pedro, no quite nada, eso se encarga el Señor. Aleluya. Hable la palabra. Hable la palabra, suelte la semilla. Gloria a Dios. Diga lo que dice la Biblia. Que el resto se encargará el Espíritu Santo. Yo estoy preocupada porque estoy predicando y tienen una malla grandísima así. No importa, mientras más grande mejor, más rápido explota y se va a ir ahí. Gloria a Dios. Dios se va a encargar. Hable la palabra. Ministre la palabra, hermano. Porque la palabra es poderosa. Y eso fue lo que hizo nuestro hermano Pedro. Ellos estaban esperando, estaban en la expectativa, querían conocer. Pero esto fue, hermano, una de las cosas que marcó a la iglesia primitiva. Parece que la iglesia comenzó como una iglesia judía, eran puros judíos. Pero esto marcó el inicio, hermano, de que Dios no hace acepción de personas. Y toda persona que se arrepiente de corazón, Dios está dispuesto, hermano, a recibirlo como hijo. ¿Alguien levantó la mano allá? Diga. Pastora, y una de las cosas de lo que hacía Pedro, que Pedro Dios estaba tratando mal porque él obligaba a los gentiles a judaizarse. Y varias veces Pablo había exhortado a Pedro a que no hiciera esto. Y Dios le muestra también a los animales, mata y come. O sea, son varias misiones que Dios tiene con Pedro, porque Pedro tenía esto ahí en su corazón. Y cómo le muestra a Dios a través de un gentil que está orando, que está buscando a Dios. Que hace limosna. Que hace limosna. Entonces Dios le muestra ahora a Pedro, míralo, no llames inmundo, ya te he mostrado, ya te he dado varias visiones, ya saca eso de tu corazón, porque no llames inmundo
entonces Dios ahora nos muestra a nosotros que a veces tenemos en boca muchas cosas y ya Dios está limpiando todas estas cosas de las personas que nosotros hemos. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado coge Dios para Aleluya. Dice mi hermano, haga usted la obra. Yo haga la obra que Dios me mandó a hacer. Del resto se va a encargar Dios. No, pero es que ese hombre no va. No, mire, ese es terrible. Vaya y bendiga tu presencia. Acuérdese que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando usted llega a ese hogar, llegó el Espíritu Santo, llegó el Señor, porque usted es un embajador, usted es un representante del reino de los cielos. Entonces Dios se va a encargar de todo. Ore. Como le decían el hermano Mauro, esa hermana Reina y los hermanos allá, eran tremendos, ¿yo? El hermano subía ese cerro a llevarle la palabra. Pero había un hermano que se congregaba en otra congregación y después le decía al hermano Mauro, no vaya más de esa casa. Usted sube ese cerro sudando. Ellos se sientan toditos, hermano, así, ella lo reunía a toda su familia. Ellos se reúnen. Porque el hermano dice, sí, pero ellos se reúnen. Sí, ella los reúne. Ella los invita toditos. Y todos se reúnen. Pero después que usted se va, varón, con un bonche, una fiesta. Y comienzan a bailar y a beber. Usted le está echando las bendiciones al diablo. No siga. No vaya. Esa gente lo que están haciendo bolsillo para el diablo. Hasta eso le decían el hermano. Llega el hermano un día a Mauro y me dice, hermana, pastora, denme un consejo. Porque siento que el hermano de la otra congregación está enluchado. Porque él siente que las perlas del evangelio, yo se las estoy tirando a esta gente y ellos la están pisoteando. Yo no quiero seguirle de tropiezo al hermano. Yo le dije, mire hermano, mientras ellos le abran la puerta de su casa, mientras ellos se reúnan, digo, oigan ustedes con atención, siga yendo. Usted sabe cuándo usted va a dejar de ir, cuando le diga no te podemos recibir. Ahí sí. Pero mientras ellos le abran la puerta de su casa y se sienten a oír la palabra, porque la que va a hacer la obra es la palabra. Amén. Ella no va a volver vacía. Amén. Ella va a cumplir, hermano. Aleluya. Ese es como, no tengo que sea así, ese es como un león. Suelta el león en una calle y él solo sabe lo que va a hacer. ¿Oye? Suéltelo, pero eso sí, váyase de ahí. Pero suéltelo. Usted no le tiene que decir a Leo, mira, ya ves. No, él va a saber lo que va a hacer. Pues suelte la palabra. Hermano, y ese poco negrito que ustedes ven, que ustedes cómo adoran a Dios y cómo le cantan, ellos, hermano, después que el hermano se iba, hacían sus fiestas. Y después que se emborrachaban, se caían a golpe y bueno, pues, hasta que el Señor hizo la obra. Y ahí tenemos la iglesia. En la iglesia que está en el sector Huerta y Puro. Amén. Gloria a Dios. Que ya la vamos a instalar, ¿oye? Aleluya. Ya van a ser iglesia. Gloria a Dios. Estoy esperando solamente a la reunión del ejecutivo que me dé la fecha para instalar a la iglesia que está en el sector donde está el hermano Mauro. Lo van a constituir pastor y a la iglesia, ya no van a ser hijas. Bueno, sí van a ser hijas, seguirán siendo hijas, pero ya van a ser una iglesia constituida. ¿Por qué? Por el amor, primeramente por el amor del Señor, por la misericordia del Espíritu Santo y porque un hombre le creyó a Dios y insistió. Porque si él no hubiera insistido, y hermano, y esos negritos son una bendición. Hermano, el bautismo que tuve el jueves, eso fue de bendición en ese niño. Son personas que aman a Dios y temen a Dios, ¿verdad? Y los que se bautizaron, calidad, los que bajaron a las aguas. Hermano, mire, el trabajo que se hizo valió la pena. Y el trabajo que hizo el hermano Mauro valió la pena. Entonces, hermano, deje que sea Dios que haga la obra. No se ponga a estar midiendo. No nos pongamos a estar midiendo. Ay, pero yo vivo predicando y mientras te reciban, vaya y lleve la palabra. Amén, gloria a Dios. Cuando te digan, no te queremos aquí, eso sí, sacuda su pie. Pero mientras lo reciban. Y dice el hermano Mauro, hermano, es que cuando yo voy, toditos están sentados ahí.
Pero mi hermano me dice que no siga porque yo después se entienda. Pero no importa lo que yo haga. Mientras yo lo reciba y se sienten a oírlo, usted hable de Cristo. Y ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Aleluya. Para la gloria de Dios lo digo. Y ya van a ser, hermanos, iglesia constituida y ya tienen otros campos blanco carmilla. Entonces, mi hermano, eso lo hace el Señor cuando nosotros le creemos a Dios. Pero si usted se pone limitante, hasta ahí va a llegar la bendición. Y aquí vemos que Pedro oyó la voz de Dios y fue a ese hogar, a la casa de Cornelio, porque Dios le vio. Usted no necesita tener visión. Ya Dios le dijo que vaya por todo el mundo, que haga discípulos, que predique la palabra. Esa es la orden que tenemos. Eso lo llamamos la gran comisión. Aleluya. Y el Señor lo dejó antes de irse. La voluntad de Dios es que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces tenemos que aprovechar porque los tiempos son cortos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén, hermano. Amén. Ay, pero yo tengo muchos problemas. Con problemas o sin problemas, anunciemos las buenas nuevas. Aleluya. Que de tus problemas se va a encargar Dios. Dile, Señor, dígale así, Señor, aquí está el problema, no es mío. Me duele, Señor. Me afecta mis emociones. Pero ya este problema no es mío. Aquí está en tus manos. Y comience a adorar y alabar a Dios por eso. Aleluya. Yo, Señor, te doy gracias por esta situación. Usted quizá diga, ay, le voy a dar gracias a Dios por un problema. Dele gracias. Alábelo. Porque mire, cuando usted comience a alabar a Dios de corazón por ese problema, no va a ser el primero ni el día, ni no al tercer día. Mire, hermano, va a haber una revolución en el mundo espiritual del diablo. Yo voy a decir, bueno, le estoy mandando este problema a Rita para que se queje, a que sigue lo que hace es alabar a mi enemigo. Lo que hace es alabar a Dios. Lo que hace es glorificar a Dios por el problema. Aleluya. Eso lo va a alterar. Porque ella comenzó a alabar a Dios por ese problema. Ella comenzó a decirle, no es mi problema. Señor, es tu problema porque yo te pertenezco. Y yo te doy gracias por esta situación. Y yo sé que voy a ver tu gloria. Quizás no sea como yo espero, pero yo la voy a ver. Usted se va a glorificar. Tu nombre va a ser bendecido. Y yo voy a ser como María. O Miriam cuando salió del Mar Rojo. Agarró pandero y danza y comenzó a alabar. Y las mujeres le siguieron cantándole a Dios. Mientras veían los cuerpos de los soldados egipcios flotando en el Mar Rojo. Así usted va a ver sus enemigos. Los que desean su mal. Yo no hablo de humanos, hablo de demonios. Porque nuestra lucha no es contra hombres. Nuestra lucha son contra demonios, potestades, hermano, que te quieren acorralar. Atraviese su Mar Rojo. Usted lo va a caminar en seco, quizás con lágrimas. Pero al final, usted lo va a ver en cuerpo. Usted va a ver cómo Dios se va a glorificar en tu hogar y en tu familia. Pero tenemos que aprender a adecuar nuestro lenguaje al lenguaje celestial. Hermano, vivimos hablando el lenguaje humano. El lenguaje humano, ay, ¿ahora qué hago? Ay, ¿qué va a hacer de mí? Ay, cambie eso. Él cambió nuestro lamento en voz. Gloria a Dios. Lo dice la Biblia. Vamos a buscar el Salmo 30 para que ustedes vean. Salmo 30. Ya lo tienen, Salmo 30. Aleluya, alabamos a Dios. Aleluya. Verso 11. 30:11. Dios tiene el control. Aleluya. Esto es lo que hace Dios por nosotros. Gloria a Dios. Has cambiado mi lamento en qué? Baile. En baile. Has cambiado mi lamento en qué? ¿Quiénes son los que bailan? Los que estamos alegres.
Gloria a Dios. Ahí lo dice, has cambiado mi lamento en baile. Baila en la presencia de Dios. Gózate en la presencia de Dios. Aleluya. Pero también dice, desataste mi silicio. ¿Qué es el silicio? El luto, era un traje de luto, de dolor. El que se vestía de silicio porque estaba de luto, tenía dolor. Desataste, ellos se teñían de silicio, demostrando su dolor, se echaban ceniza en la cabeza, para que el que lo viera supiera que ellos estaban sufriendo. Pero ahí dice, desataste mi silicio, y me ceñiste ¿de qué? De alegría. Él va a desatar tu silicio, pero te va a ceñir ¿de qué? De alegría. ¿Qué significa la alegría en un rostro? ¿Qué significa la alegría para usted? Eso hermosea el rostro. Eso hermosea el rostro. Y te lleva de bendición a tu cuerpo. ¿Sabía usted que las emociones en nuestro cuerpo nos enferman? ¿Sabía usted que las emociones, los sentimientos negativos que usted tenga, van a dañar su cuerpo? Porque ellos se van a... esos sentimientos negativos, esos sufrimientos, se van a manifestar en el cuerpo y te van a enfermar. Y usted no va a resolver, porque usted y yo no tenemos la capacidad de resolver nada de eso. Y por eso hay hermanos que están enfermos de gastritis, de úlceras, de cáncer, hermano, de migrañas. Aún se ha comprobado que hasta esas enfermedades, hay enfermedades alérgicas que son debido a esas cosas que nosotros hemos atesorado en nuestro corazón. Pero es que yo no puedo evitar sufrir, pero suéltaselo al Señor, hijo. Dile que tú no puedes. Y comienza a alabar a Dios, comencemos a alabar a Dios. Y dice, fíjate, por tanto, a ti cantaré por tanto. ¿Cuándo va a cantar? ¿Cuándo va a cantar? No, hermano, cuando salga no. Por tanto, fíjate la palabra que está utilizando. Por tanto, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Hermano, este cántico debe ser durante y después del proceso. Gloria al Señor. Este cántico debe ser durante el proceso y después del proceso. Recuérdense que los salmos son cantos. Y David comienza en este salmo dándole gracias a Dios porque lo libró de la muerte. Y la Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos nada. Aleluya. Entonces, mi hermano, aprendamos a adecuar nuestro lenguaje humano, terreno, al lenguaje celestial, al lenguaje de Dios, y que Dios decida lo que va a hacer. Pero alabemos a Dios, gocémonos en su presencia, démosle gracias a Dios por permitir que pasemos por este proceso, porque vamos a ver su gloria y decirlo: voy a ver tu gloria, Señor, voy a ver tu gloria, voy a ver tu gloria. Entonces, mi hermano, volvemos al día para terminar. Y él dijo, en verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace de personas, que Dios no hace, sino que en toda nación, fíjense ustedes, no está hablando solamente de Israel, sino que en toda nación se agrada. ¿De qué se agrada a Dios? Y hacen, aleluya. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Comienza Pedro a predicar, comienza Pedro a soltar la palabra. Mire, señores, no hay nada más peligroso en el mundo espiritual que afecte a los demonios cuando la iglesia comienza a soltar la palabra. Suelte la palabra, suelte la palabra. No hable de usted, suelte la palabra,
suéltela. Ella va a cumplir con lo cual ha sido enviada. Y fíjense ustedes, hermanos. Y comenzó Pedro a soltar la palabra. Comenzó Pedro, verso 38. Verso 36, perdón. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Anunciando qué? Dios envió a los hijos de quién. ¿A quién envió? A los hijos de Israel. ¿Anunciando qué? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz. ¿Qué significa el evangelio de la paz? ¿Qué es el evangelio? Gloria al Señor. Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Trae salvación, pero trae paz. Amén. Reconciliación. Reconciliación de Dios con el hombre. Dios se ha reconciliado con el hombre por medio de Cristo. Ya no hay enemistad. Dios se ha reconciliado. Así sea lo que sea el hombre. Si él lo acepta, amén. Si él acepta el regalo, le conviene. Si no lo acepta, allá él. Pero Dios se ha reconciliado con la humanidad completa. Con la humanidad completa por medio de Cristo. Pero no todos aceptan esta reconciliación. Y cuando hay reconciliación, hay paz, hay amistad. Dios está dispuesto a hacerse amigo del hombre, de la mujer. Y fíjense que Pedro sigue diciendo que Jesucristo es el ¿qué? El Señor de quién. ¿Solamente de los judíos? ¿Solamente de los hermanos aquí de Vista al Mar? De todos. De todos. Él es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Esto es lo que se divulgó, el mensaje de salvación. Juan comenzó el bautismo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Y por qué dice de Galilea? Porque de Galilea, acuérdense que el Señor, aunque nació en Belén de Judea, fue llevado a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y estando allá en Egipto, cuando murió Herodes, se le presentó el ángel en visión a José y le dijo que volviera. Y ellos decidieron habitar ¿en dónde? En Galilea, en Nazaret, en una región de Galilea. Por eso dice que el mensaje desde Galilea. Jesús trajo el mensaje de salvación y de reconciliación para toda la humanidad. Aleluya. Y es nuestro deber extenderlo. Extender este mensaje de salvación. Verso 37. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Comenzando de dónde? Después del bautismo que predicó Juan. Después que Jesús fue bautizado. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándolo en el mar. Oye, tanto que yo le serví a esta persona y mira lo que me hizo. Fíjate todo lo que hizo el Señor y lo colgaron más de lo que te lo hagan a ti, me lo hagan a mí. Si el Señor que hizo tanto bien se lo hicieron, ¿qué espera usted? ¿Qué espero yo? No se puede hacer eso. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Y ahí está Pedro predicando la palabra. ¿A quiénes? A Cornelio, a su familia y a los amigos de la familia de Cornelio y a los amigos íntimos de Cornelio. Y dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y venimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea que fue una señal clara
Jesús, después que resucitó, no se presentó ahí moribundo, todo golpeado ahí, no. Ellos lo vieron. ¿Cuántos días estuvo el Señor con los discípulos después que resucitó? ¿Cuántos días estuvo Jesús con los discípulos después que resucitó? 40 días. 40 días. Comió, bebió con ellos, durmió. 40 días. Y no andaba golpeado. Y no andaba debilucho como ando yo con un bastón. Hermano, ellos vieron su gloria. Ellos vieron al Señor. 40 días estuvo con ellos. Ciertamente cuando Jesús resucitó, resucitaron algunos. También, hermano. Cuando Jesús resucita, hubo un terremoto. Cuando Jesús muere, hay un terremoto. Y hermano, muchos resucitaron, pero ellos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó para no morir jamás. Como va a ser la resurrección nuestra. Si ya no hemos ido cuando el Señor venga. Y si el Señor no ha venido, usted va a ser transformado. Usted va a ser transformado en un abrir y cerrar. Amén. Porque ese cuerpo de tu humillación, este cuerpo de mi humillación no va a entrar a la presencia. Vamos a entrar con un cuerpo nuevo. Amén. Los que partieron con el Señor, por supuesto, su alma y su espíritu están en la presencia de Dios. Pero ellos van a recibir un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, una casa nueva. Y nosotros estaremos con el Señor. No por 1000 años, vamos a estar con el Señor por 1000 años. Pero a nosotros nos toca toda la eternidad con el Señor. Aleluya. Toda la eternidad. Toda la eternidad. Porque la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y al Señor se le entregó toda la tierra. Y lo que es del esposo es de la esposa. Entonces, mi hermano, que nadie te haga salir del propósito de Dios. Pase lo que pase, hermano. Pase lo que pase, creámosle a Dios. Dios tiene el control. Así como tuvo el control de la limosna, de la ofrenda, de Cornelio. Y no se olvidó de Cornelio. Y envió mensajeros a Cornelio. Y vamos a ver cómo Dios responde en la casa de Cornelio cuando se usa la palabra. Porque cuando se usa la palabra hay vida. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cómo se usa la palabra. Entonces, mi hermano, mi hermana, usemos la palabra aun con nuestros hijos. Usted quiere ver vida en su hogar, use la palabra. Usted quiere ver vida en alguien, use la palabra. No para golpear, porque usamos a veces la palabra para golpear, para herir. Use la palabra de salvación y de vida eterna. Y usted va a ver cómo ella va a traer vida, cómo ella va a traer bendición a tu familia. Y en medio de estos procesos que estamos viviendo, vamos a alabar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Por lo que entendemos y por lo que no comprendemos. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Lo tuvo en la vida de Cornelio, en la vida de Pedro, para hacerle cambiar su mentalidad. Pero ahora viene lo bueno. Cuando Cornelio se presenta a la directiva. Porque lo llamaron a directiva, ¿sabía usted? Pedro. A Pedro cuando después que pasó lo que pasó, lo llamaron a directiva. Ay, Dios mío. Tuvo que entregar informe a la directiva. Y a veces cuando nos llaman a directiva nos ponemos bravos. No, hermano, hay que entregar informe. Cuando la directiva te llame, entregue. Haga, diga. Eso sí, la verdad. Pero hay que entregar informe. Él estaba en Jope, pero cuando llegó a Jerusalén, ¿qué pasó? Ven acá, Pedrito. Ven acá. ¿Qué fue lo que pasó allá? Él no se luchó. Hay que entregar el informe a Rita, a Radamés. Sí, hermano. Y a la hermana María.
la hermana María. Sí, porque hasta ahorita somos 3. Bueno, 4 conmigo. Estamos orando por el quinto. Que Dios decida. Pero hasta ahorita somos. Hay que entregar cuenta. Me decía el Señor, hija, hay que entregar cuenta. Estos días me jaló la oreja, hay que entregar cuenta. Gloria a Dios. Y es verdad. Y ahora cuando yo preparaba esta clase, que yo me fui más adelante, verá que sí hay que entregar cuenta. Señor, hay que entregar cuenta. Y Pedro era un líder, era uno de los líderes. Y tuvo que entregar cuenta. Y hay que entregar cuenta, hermano. Y por eso le dije lo que le dije esta mañana a ustedes. Porque hay que entregar cuenta. A veces nuestro silencio se hace cómplice cuando las personas comienzan a pensar lo que no es. Porque tenemos un silencio cómplice. Estamos compartiendo un momento que puede ser de bendición y se torna en una murmuración, porque nosotros no entregamos cuenta. Y tenemos que aprender a entregar cuenta, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Vamos a estar de pie para la oración. ¿Cuánto aprendimos en esta mañana? Amén. Dios tiene el control. Dios la va a ganar. ¿Cuánto cree que ese conflicto en tu vida el Señor lo va a ganar? Amén. ¿Usted lo cree? Aleluya. Levante la mano los que creen que ese conflicto por el cual está pasando o ese proceso en su vida, Dios lo va a ganar. Amén. Vamos a entregárselo en esta mañana al Señor. Cierre sus ojos. Usted sabe el conflicto por el cual usted está pasando o el proceso que usted está pasando. Cierre sus ojos. Yo no voy a decir cuál es su proceso, pero usted cuénteselo allá al Señor. Cuéntele al Señor. Quizás fue una mala decisión que usted tomó. Y quizás fue un acto que usted tomó sabiendo que no debía hacer, usted lo hizo. Y ahora está pasando esas consecuencias. Entreguémoslo, hermano. Aleluya. En esta mañana, en las manos del Señor. Y digámosle, Señor, aquí está. Aleluya. Tú tienes el control. No le diga al Señor cómo lo va a hacer. Deje que Dios haga como Él quiere. Que Él decida. Pero lo que Dios decida va a ser lo mejor para nuestras vidas. Señor mi Dios, aquí estamos. Hay momentos en nuestras vidas, Señor, que el agua, Señor, nos pasa por sobre la cabeza y sentimos que nos ahogamos. Y sentimos que no sabemos lo que vamos a hacer. Gracias, Señor. Pero en esta mañana vemos la vida de Cornelio y de Pedro. Y hemos entendido que usted tiene el control. Que usted no pasa nada desapercibido delante de usted. Señor, mira lo que mis hermanos se están entregando en esta mañana. Señor, mira cada carga, cada oración, cada súplica, cada angustia que en esta mañana tu iglesia está poniendo en tus manos. Señor, estamos poniendo en tus manos lo que nosotros no podemos resolver. Señor, estamos poniendo en tus manos lo que nosotros se nos ha salido de nuestras manos. Hemos decidido, Señor, ponerte esta situación porque usted tiene el control. Usted es el Dios Todopoderoso. Porque cuando usted nos llamó, sabíamos, Señor, usted sabía lo que iba a pasar yo en esta hora y lo que iban a pasar mis hermanos. Y para esta hora y para nunca nos llamaste, para demostrarte que usted es el Señor aún de la muerte, que usted es el Señor de la vida, que usted es el Señor aún de la enfermedad, que la enfermedad tiene que sujetarse ante ti, porque usted es el Señor, que la muerte tiene que sujetarse delante de usted, porque usted es el Señor, que los problemas tienen que entender que usted es el Señor, porque Él tiene que sujetarse a ti. Y también, Señor, en la dificultad. Cuando la tormenta amenace que se va a hundir nuestra barca, usted tiene el control sobre los elementos naturales. Solamente la palabra suya y los vientos se callarán y la mar se enmudecerá y todo se aquietará. Señor, enséñanos a alabarte en medio del proceso.
No es fácil, Señor, darte gracias en el momento del dolor. Pero enséñanos, Dios, a darte gracias por lo que no entendemos. A darte gracias, Señor. Enséñanos, Señor. Y tome el control, porque usted nunca ha perdido y perderá el control. Usted es el victorioso. Y está en nosotros y con nosotros como poderoso lugar. Y como le dijo a Moisés, estate quieto y conoceréis quién es Jehová Dios. Ayúdanos, Señor. En tus manos depositamos esta bendición, o este problema, o esta carga, o este dolor, o este temor. Lo depositamos a tus cuidados. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí que no ya tenga al Señor, lo invito a recibir a Jesús como Salvador personal antes de irnos de este lugar. Hay oportunidad para el que no tiene a Jesús en su corazón. Lo invito a recibir al Señor. Vamos a orar para hacer despedida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Marco y Demery, que ellos vinieron esta mañana. Yo te pido que los sigas bendiciendo, los sigas ayudando, les sigas enseñando. Afírmalos en tus caminos cada día más. En el nombre de Jesús. Y gracias por tu iglesia. Y gracias por los hermanos que hemos nombrado. Por las hijas de mi hermana Francisca. Por la mamá de mi hermana, Señor, Ana, que está allá